Pues vamos a ampliar este tema que sin duda acapara la atención internacional, lo que está pasando en Ecuador y por supuesto el asesinato del fiscal que estaba manejando pues el tema de la toma de este canal de televisión hace una semana, el fiscal César Suárez. Nos conectamos desde Ecuador con Osvaldo Moreno, él es internacionalista, quien ha aceptado esta invitación aquí en Caracol. Ahora, profesor, bienvenido y muchas gracias. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, un gran saludo desde Guayaquil a la cadena RCN de Colombia, la orden. Gracias. Eh, Profesor, Caracol, ahora de Noticias Caracol, estamos enlazados en vivo con usted, es otra cadena a la que usted menciona. No, tranquilo, no se preocupe, profesor. Bueno, quiero preguntarle e iniciar por este hecho de la tarde que se conoció sobre la 1:30, que es el asesinato del fiscal César Suárez. Esa situación, ¿qué devela de lo que está pasando allí en Ecuador, profe? Bueno, lo que el país vive lamentablemente es el reflejo, digamos, de una crisis nunca antes vista de inseguridad que ha desbordado, digamos, no solo al Estado, fundamentalmente a la sociedad. Con una gran diferencia, creo, puntual con el caso colombiano, que creo que es el más cercano, que creo que es yo creo que no es momento de impases diplomáticos entre Colombia y Ecuador. Incluso yo pienso que la misma institucionalidad colombiana tiene más que enseñarnos de estos temas que los mismos Estados Unidos. Es básicamente que el tema está centrado en las urbanidades y no en las ruralidades. Ese creo que es el primer punto de partida, que esto ha hecho una afectación en el día a día, digamos, de los ciudadanos, desde las clases online como la pandemia, desde la quiebra masiva de negocios y una ausencia de respuesta del Estado, por lo menos durante los últimos dos gobiernos. Noboa ha tomado la posta, ha tomado la batuta, pensaría que ha tomado la iniciativa. Sin embargo, creo que lo de fondo, indistintamente digamos, de los operativos que son necesarios de la fuerza pública aplicando toda la fuerza y potencia del fuego del Estado, para quien delinque, en este caso como terrorista, creo que lo de fondo son las medidas para efectos de poder evitar y poder atacar directamente más que a las bandas, porque por la experiencia de expertos en la rama sabemos que el crimen organizado no se desaparece, se controla. Pero creo que lo de fondo y la discusión que debemos discutir después de esta primera arremetida es básicamente cómo afectamos a la planta de recursos humanos de la delincuencia o de este tipo de actos, que es la pobreza extrema. Yo creo que ese es el debate fundamental, que son las medidas de fondo. De nada sirve construir la cárcel más grande del planeta o más cárceles o elevar los operativos que son necesarios, y las Fuerzas Armadas, creo, ecuatorianas, que tienen una muy buena imagen. Acá en Ecuador no hemos tenido desaparecidos como en el sur del continente o falsos positivos como en Colombia. O sea, las Fuerzas Armadas son de las instituciones más respetadas por izquierda y derecha. O sea, realmente nuestras Fuerzas Armadas son de las instituciones mejor valoradas junto a la Iglesia Católica. Entonces, en ese contexto, creo que adicional al trabajo de las Fuerzas Armadas viene ya, insisto, lo de fondo, es decir, cómo atacamos a uno de los detonantes o efectos que llevan a la juventud a estas bandas, que es la pobreza extrema, que lamentablemente se encuentra en niveles inaceptables en Ecuador. Muy importante eso que usted menciona, profesor, sobre la pobreza extrema, porque es un discurso que tanto el presidente Noboa lo ha mencionado, le ha dicho que lo va a atacar, e incluso la semana pasada cuando comenzó a regir el estado de excepción, que dijo que desplegó al ejército, que esto va a ser por 60 días, pues muchos también dijeron o pensaron quizás como que iba a regresar una tensa calma, por utilizar este término, pero ya con lo que pasa aquí estamos viendo que esos grupos al parecer tienen inteligencia con las personas que de alguna u otra manera están siguiendo esos rastros delincuenciales que ellos de alguna u otra manera pues han efectuado en diferentes partes de este país. Sí, lo que pasa es que, a ver, el ataque a este tipo de problemas, no estamos en una guerra convencional. Por ejemplo, no es una guerra de un Estado contra otro Estado, por poner un ejemplo. No es una guerra sobre varios, digamos, células o grupos que están en la irregularidad. No es como el caso colombiano, por ejemplo, que muchas facciones de lo que era la guerrilla en su momento terminaron plegando al crimen organizado o al narcotráfico. Acá es una situación básicamente, primero por la urbanidad. Sí, es decir, porque la afectación es directamente en las partes urbanas. Esto afecta a todo sentido. Segundo, por el golpe. Recordemos, y esto es muy interesante, que Ecuador fue el único país que nunca se recuperó económicamente de la pandemia. Y ustedes hicieron seguimiento muy cercano de la crisis que hubo aquí por el COVID. La peor respuesta creo que tuvo el continente fue la ecuatoriana.
Entonces, Ecuador nunca se repuso en materia económica ni en crecimiento a niveles del 2019. Entonces, en ese contexto y en esa situación que el país vive, este tema debe ser integral, no solo, insisto, con la acción del ejército, no solo con el tema de atacar la pobreza extrema, sino también atacar el financiamiento de estos grupos organizados, de estos grupos criminales que en ocasiones, y esa lamentablemente, bueno, tengo que decirlo, en Ecuador es complicado debatirlo, la dolarización es una suerte de becerro de oro de los economistas criollos, pero lamentablemente la dolarización también te crea ese frente en efectos de el ingreso de activos. Por ejemplo, yo recuerdo por mi experiencia profesional, abrir una cuenta en dólares en Colombia o en México o en cualquier país latinoamericano, si no eres diplomático, en la formalidad es muy complicado. Entonces son factores en los cuales también, y el gobierno ha dado buenas señales, hoy día hubo, digamos, incautaciones e intervención de la fuerza pública en algunas constructoras en el sector de Cumbaya en Quito, que es como decir Zamoronón en Guayaquil, o como decir de los barrios más pudientes de la ciudad. Entonces creo que es necesario también ese ataque al financiamiento y atacar a otro factor que es terrible, y lo digo con tristeza, que es el lavado de activos en el Ecuador. Se calcula que prácticamente un 5 del Producto Interno Bruto de la economía nacional es producto de lavado de activos. Entonces ahí también hay que, digamos, el gobierno tiene que intervenir, y es una guerra en la cual tiene muchos frentes el presidente Noboa, y ojalá en su juventud logre tener éxito en esta terrible situación que estamos viviendo en el Ecuador. Claro, lo que muchos decían, porque no solamente es pobreza, temas económicos, narcotráfico, que pareciera que la situación no, pues digamos que está un poco fuera de control. Profesor, quiero que usted y los usuarios de Caracol ahora vean precisamente lo que dijo hace algunas horas la fiscal general del Estado en torno al asesinato del fiscal que llevaba el caso de la toma del Canal TC. Ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez, fiscal de la Unidad Nacional Especializada en Investigaciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional en Guayas, voy a ser enfática. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso. Debemos tener claro que este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador. Hacemos un llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de quienes nos encontramos en el cumplimiento de nuestras funciones, y al Consejo de la Judicatura para que autorice que las audiencias que conoce la UNIDOT se desarrollen de manera telemática, de forma que podamos alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Respecto a este hecho, que nos enluta como institución, nos encontramos practicando las primeras diligencias en el lugar de los hechos con el objetivo de garantizar, como en cada caso de muertes violentas, que este crimen no quede en la impunidad. Para concluir, quiero expresar mi más sincera nota de pesar a su familia y compañeros. César, descanse en paz. Su legado nos acompañará en la lucha. Buenas tardes. Una de las cosas que llama la atención de la intervención de la fiscal general del Estado, profesor, es ese mensaje que ella da, que dice: esto que están haciendo los grupos no van a detener nuestra labor. Sin embargo, viendo algunas reacciones ecuatorianas e incluso comentarios de redes sociales, profesor, pareciera que esta labor que igual se está haciendo está bajo amenaza. ¿Cómo garantizar entonces que en medio del estado de excepción, de ese decreto que rige en este momento en este país, pero la situación de delincuencia que vemos que hoy se presentó precisamente de alguien que estaba averiguando lo que ha pasado hace una semana con otro hecho delictivo, pues pone contra las cuerdas a las personas que precisamente están haciendo esa labor? ¿Cómo garantizar esa seguridad entonces? Mire, a mí me llegó esa noticia hace no mucho, justamente cuando estábamos coordinando esta entrevista. Hoy estábamos en un entrenamiento encerrados por un tema laboral. Realmente sí, efectivamente llama la atención que un funcionario de la Fiscalía, que es muy valioso, un hombre muy respetado, que lleve esa magnitud de esos casos, de esa peligrosidad, algunos casos llevaba, no haya tenido protección permanente o un vehículo blindado. Eso ya, bueno, ya le corresponde a las autoridades, pero efectivamente a mí me llama muchísimo la atención, y es muy difícil que los fiscales, digamos, ejerzan con toda la potencia del Estado, con toda la potencia, con toda la fuerza su labor de ejercer justicia si no tienen garantizada su seguridad. Lo más triste es que no es el primer caso, estimados amigos de Caracol. Ya creo que es el segundo, tercero, quinto, digamos, en el último año. Hace no mucho mataron a uno irónicamente al pie de la sede principal de la Fiscalía en la ciudad de Guayaquil.
el doctor Escobar, Edgar Escobar, una baja muy sensible para el sistema como la de hoy. Entonces, creo que ante los antecedentes es fundamental que el Estado ecuatoriano garantice la seguridad de este tipo de funcionarios que llevan funciones tan delicadas, mucho más las circunstancias que lamentablemente nuestro país está viviendo en este momento. Sí, profesor, pues sin duda un tema al cual seguiremos poniéndole la lupa a lo que sucede allí en el vecino país que está atravesando por algo que Colombia, pues digamos que lastimosamente también ha vivido. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo aquí en este espacio de Caracol Ahora y que tenga buena noche. Un abrazo. Un gran abrazo como siempre a esta gran cadena y siempre a las órdenes. Gracias a Colombia.